Hola, hola, bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos en esta hermosa tarde, hoy domingo 14 de junio. Bueno, estamos casi pues a la mitad de este mes de junio también. Ya estamos a muy pocos meses de terminar el año. Va volado, como dice uno, en buen catracho, ¿verdad? Así que gracias por acompañarme siempre, por darse el tiempo de poder ver la transmisión, o más que todo, pues por ver la grabación, ¿verdad? Así que nos quedamos en la página número 6 la semana pasada. Vamos a seguir hoy con la página número, con la página número 7. Dame un momento por acá para colocar la presentación. Vamos a ver, un segundito. Página número 756. Ok, nos quedamos por aquí. Entonces voy a comenzar a transmitir y compartir. Listo. Siempre recordándoles, la presentación como tal no es el objetivo de que ustedes vayan leyéndola, sino que el objetivo es de que ustedes pues se guíen, ¿no? Pero lo importante es que tengan la materia a la mano, así como la tengo yo por aquí. Tengo la materia para que ustedes puedan seguirnos. Agradecerles a los hermanos que entraron, a Josué, a cada uno de los hermanos que pues se acaban de integrar al curso, ¿verdad? No se detengan, sigan adelante, hermanos, sigamos adelante. Yo sé que a veces no es fácil apartar el tiempo, pero bueno, a veces apartamos tiempo para otras cosas, como no le vamos a apartar para el Señor, ¿cierto? Así que démosle la oportunidad al Señor que entre en nuestra vida para que nosotros también podamos conocerlo a Él y Él pueda tener una intimidad con nosotros, una verdadera relación, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Página número 6. Si van, por favor, si son tan finos, a la parte de abajo, donde dice la justicia progresiva y la santidad en la vida de Job. Vamos a intentar llegar hasta la página número 10. Así que por favor me siguen. Dice Job 1:1. Dios mismo testifica esto mismo en el verso 8. Aún el testimonio de Dios acerca de Job era que no había nadie como él en la tierra y muy adrede hizo que los cielos, que los celos de Satanás subieran porque quería que él le dijera, déjame agarrarlo o tomarlo, ¿cierto? Y por esto Dios le dijo que lo hiciera. Y Satanás le dijo que solo lo servía para las bendiciones y dijo que le quitara todo. Y Dios le dio permiso. Satanás no pudo hacer nada a menos que tenga el permiso de Dios. Y puede ir ni una pulgada más allá de lo que Dios le permite. Perdió todo en un solo día. En el verso 20 vemos que en vez de blasfemar a Dios, se postró y adoró y estaba calmado. Podemos confirmar que porque se rasuró en todo esto, no pecó Job. Y es uno de los grandes ejemplos en la palabra de Dios, de ofrecer un sacrificio de acción. Eh, de gracia. Es importante porque cada vez que reaccionamos de la forma correcta, cuando somos heridos, destruimos a Satanás. Las respuestas erróneas a las heridas son el camino para llegar a desórdenes grandes, emocionales y en la mente. También muchos problemas mentales y emocionales de suicidio se originan en una herida y hay una mala respuesta a la herida, endureciendo el corazón en vez de recibirlo de Dios. La gracia en el tiempo de nuestro socorro. Cuando Job reacciona correctamente, a esa herida fue un golpe a Satanás y lo salvó mental, emocional y espiritual. Voy a volver a leer esto. Cuando Job reaccionó correctamente a esa herida, fue un golpe a Satanás y lo salvó mental, emocional y espiritualmente. Conforme pasaron los meses, Job comenzó a decir
que Dios no estaba siendo justo y acusó a Dios de irresponsable. No encontró fallas en sí mismo, pero sí encontró fallas en Dios. Y un problema que tuvo salió a la superficie. Yo tengo la razón y Dios está equivocado, porque no ha sido justo en la forma que me ha guiado. Era un problema del que no estuvo consciente antes, pero estaba saliendo a la superficie el problema. ¿Qué dijo Job sobre Dios? No ha blasfemado contra Dios en su rostro. Algo que no es espiritual está saliendo de él. Aquí vemos que Dios toma a un hombre bueno y lo pasa por la prueba para que sea un hombre mejor. Apocalipsis 22:11. Dios toma a un buen hombre y saca de ello algo horrible. En Job 9:22 al 23 dice, eh, cosas que no son espirituales acerca del Señor, dice que no importan si uno es justo o impío, Dios lo trata igual. Esto estaba sintiendo y estaba diciendo, versículo 23 dice que se ríe de los inocentes, o sea, que Dios se ríe de los inocentes, decía Job. En Job 16:9 acusa a Dios de tener odio en su corazón. Termina no encontrando faltas en él mismo, pero sí en Dios. Dios por meses estuvo callado y es una de las partes más duras de una prueba, que Dios no dice nada. Dios quería hablar, pero no podía, porque quería que el problema de Job saliera de él. Job antes no reconocía el problema, sino que Dios quería que saliera de su boca. Dios ungió a otro hombre para que le hable a Job, y este fue Eliú. En Job 34, 5, 17 le hace una pregunta a Job. ¿Gobernará el que aborrece juicio y condenarás tú al que es tan justo? En Job 35, 2 y 34, 2 al 8, Job comienza a ver su problema y los versículos primeros de Job 42 confiesan que no sabe nada y se arrepiente en polvo y ceniza, y Dios termina dándole una doble porción y dándole un nombre eterno en un determinado punto. Dijo que nunca sería feliz porque estaba deprimido. Cuando estamos deprimidos en una prueba, seremos tentados. A veces diremos, nunca más seremos felices. Pero no es cierto. Job aún vivió 140 años más después de esto y vio a sus nietos y bisnietos. Ok, yo quiero la página número 7. Acabamos de leer toda la página número 7. La justicia progresiva y la santidad en la vida de Job. Quiero que vean algo muy importante, todo lo que acabamos de leer. Nuestro contexto de interpretación de lo que nos está pasando está más relacionado en lo que sabemos que en la verdad de Dios. Job responde de acuerdo a su madurez espiritual, o sea, Job responde de acuerdo a lo que él había vivido. ¿Y qué había vivido Job? Solo cosas positivas. Job fue un hombre que nunca tuvo problemas con nadie. Podríamos decir que Job fue de ese tipo de gente, hermano, que todo el mundo admira. Llegas a la casa de él, te sirve un tecito, te sirve uno tu café por ahí, ¿verdad? Toda su familia es feliz. Tipo novela, tipo película de Hollywood, pero ni Disney se atrevió a tanto. Así vivía Job, tranquilo. Es más, dice la Biblia que cuando uno de sus hijos cometía un pecado, o algún error, o de repente él ni sabía si había cometido algún pecado, Job hacía sacrificio para que este niño o este muchacho fuera protegido, o sea, fuera limpiado. Aquí voy a hablar un poquito del contexto histórico, si me lo permiten, y es muy importante mencionarlo. La Biblia no está escrita en orden cronológico, porque algunos de ustedes, si son un poco más acuciosos, me dirán, bueno, ¿cómo es que Job hacía sacrificio si estaba prohibido que una persona que no fuera levita hiciera sacrificios? No habla nada del sacerdocio, el libro de Job, no menciona
ni siquiera la ley mosaica, o sea, no hay nada de esa información. Bueno, sucede que la Biblia no está escrita en orden cronológico, aunque el libro de Job es un libro que aparece en la Biblia después del establecimiento de la ley. Es un libro que, según los historiadores, mencionan que está dentro, es una historia, gracias, amor, que está dentro del libro de Génesis. Es decir, la vida de Job es como la vida de un patriarca, así como el de Abraham o cualquiera de estos hombres de Dios. No se sabe exactamente en qué temporada, ¿verdad? Pero sí está dentro del periodo del inicio, de Génesis. Otro elemento que nos ayuda también a encontrar que Job no estaba cronológicamente dentro del periodo de la ley es que la moneda que él utilizaba, ¿verdad? Era trueque, entonces no estaba dentro del contexto judaico el tipo de moneda que se manejaba en la era de Job. Y precisamente el hecho de que él hiciera sacrificio es una de las razones más importantes, porque siendo un hombre temeroso de Dios y hace sacrificio, podía morir por haber hecho sacrificio. El sacrificio solo estaba dado para el pueblo levita. Los levitas eran los únicos que podían hacer expiación por el pecado del pueblo. Eran los sacerdotes. Ellos eran como los mediadores entre Dios y los hombres antes que apareciera Jesús. Y Job sí hace sacrificio por sus hijos. Entonces, cronológicamente, ustedes pueden verificar que Job no está en ese periodo post ley mosaica, sino antes de la ley mosaica. Bueno, partiendo de ahí ahora, ¿qué vemos en el contexto de la vida de Job? Que era un hombre que tenía una vida casi perfecta, lo tenía todo, pero ni Disney se atrevió a hacer tanto, ¿no? O sea, el tipo tenía su esposa, sus hijos, todo bien, excelente, era como un tipo de hombre que todos querían admirar. Y la Biblia menciona que él pasaba por las plazas y todos lo saludaban. Pero Job reacciona al inicio de la forma en que Dios quería que reaccionara, o al menos de la forma en que le había dicho a Satanás, pero Satanás sabía algo de Job que ni el mismo Job conocía. Y que era que si Dios le tocaba las finanzas o le tocaba algo dentro de todo lo que él protegía, él iba a reaccionar en contra de Dios. Y mire qué importante es esto, porque Satanás tuvo razón ahí. Realmente Job, como lo estuvimos leyendo ahorita, no blasfemó con palabras pesadas contra Dios, pero sí injurió a Dios y empezó a culpar a Dios por lo que le estaba pasando y él no se veía el pecado. Él decía que Dios trataba al justo y al injusto de igual manera. Entonces, de una u otra manera, estaba diciendo que Dios era el culpable de todo lo que estaba pasando. Es muy interesante porque él reacciona, o sea, él estaba entrando en un campo, en una cancha que él nunca había pisado en su vida. Toda su vida vivió en una vida tranquila, casi en un paraíso. Pero cuando le tocó vivir una situación como esta, él está entrando en una cancha que él nunca había tocado. ¿Y para qué era eso? Para que Job pudiera progresar. El tema aquí es la justicia progresiva y la santidad en la vida de Job. Cuando nosotros tenemos pruebas, procesos, esas pruebas y esos procesos, ¿verdad? Nos ayudan a crecer espiritualmente. Usted hágase a la idea que usted está rodeado de entes espirituales. Tanto por acá tenemos un palco de demonios y por acá tenemos un palco de ángeles que están viendo nuestra reacción a lo que nos está pasando. Si su reacción es en contra de lo que Dios está decretando en ese momento, entonces quien gana puntos es el palco de Satanás y quien disminuye o quien va perdiendo es el palco de Dios, porque nuestra reacción a lo que nos está pasando va a determinar de qué bando estamos. Y en este momento, al inicio Job empezó bien, porque dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Y esa reacción la tiene normalmente un cristiano que comienza por una situación difícil, ¿verdad? Le quitaron algo. Y todo bien, estamos firmes, sólidos, al igual que Pedro al inicio. Aún la vida entregaría por ti. Pero ¿qué pasa cuando Dios se dilata en la respuesta? Cuando el tiempo pasa y todavía no encontramos que Dios dé una respuesta a la situación que estamos pasando. Primer proceso de Job, pierde sus bienes, luego sus hijos. Y mire qué cosa tan difícil, porque el tipo había perdido prácticamente todo. Quien no llora si pierde sus hijos, pero Job seguía firme.
¿Qué fue lo que afectó a Job? ¿Qué fue lo que afectó a Job? Cuando alguien le vino con el chambre. El oído en el que nosotros estamos poniendo atención, ese oído es afectado por Satanás. Tenga cuidado con lo que está escuchando. Cuando la gente lanza semillas a nuestro corazón se ve amargado. El problema de Job nunca fue su fe, ni sus temas económicos, ni tampoco su confianza en Dios. Él fue un hombre íntegro toda su vida. El problema de Job era lo que él escuchaba. ¿Por qué Satanás no tocó a Job directamente? Sino que tocó todo lo que estaba alrededor y mandó a alguien a que le fuera un mensaje, a que le llevara un mensaje, porque el mensajero era un enviado del diablo, alguien que iba a dañar a Job. Para que las cosas entren a nuestro corazón, primero tienen que pasar por aquí. Si uno deja que en el oído entre algo negativo, entonces eso se va a anidar en el corazón, va a germinar y entonces va a dar frutos de la carne, ¿no? Importante que cuando Job empieza a tener estos problemas, ¿verdad? Ustedes ven un cambio brusco en Job. Job comienza a reaccionar de una forma correcta, él alegre, digamos, pasando un proceso, ¿verdad? Él diciendo, no, yo estoy firme, sólido, pero cuando el tiempo empieza a pasar, su mujer se lo deja, ¿no? Que de paso lo dejó la doña también, le dijo, maldice tu Dios y muérete, se lo dejó, quedó solo. Y en esa soledad después de muchos días de proceso, empezó a blasfemar contra Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta los cristianos es que cuando entramos a la universidad de Dios, nosotros vamos a ir pasando de un nivel a otro. Pero los niveles, hermanos, se pasan en el desierto. Cuando salimos de Canaán, de Gosén, entramos al desierto. En el desierto vamos a pasar diferentes pruebas. Así como el pueblo de Israel pasó todas esas pruebas que ustedes ya vieron en el crecimiento, en la madurez del cristiano para poder llegar a Gosén. Hay un periodo en que Dios nos permite entrar a Gosén y tenemos una vida plena. No es Gosén del cielo, el paraíso es otra cosa. Estamos hablando de Gosén en la tierra, de Canaán en la tierra. No estoy hablando de Canaán del cielo, estoy hablando de Canaán en la tierra. Dios permite que pasemos por el desierto y llegamos a Canaán. Y en ese Canaán entonces Dios da paz. Pero mientras no hemos llegado al Canaán, tenemos que pasar por el desierto, porque al final del camino, el objetivo del desierto es que conozcamos a Dios. ¿Qué dijo Job? Una vez que había pasado los procesos de oídos, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué toma Dios un hombre como Job, que era tan íntegro, tan pulcro, un hombre tan recto delante de Dios? Y véase que todavía no estaba la ley mosaica, o sea, no decía, no había una liturgia que dijera cómo debía de comportarse. Sin embargo, él por iniciativa propia se comportaba bien delante de Dios, porque Dios toma un hombre bueno, lo pasa por un proceso para hacerlo un hombre mejor. Dios toma una mujer buena, la pasa por un proceso para hacerla alguien mejor. El crecimiento del cristiano es progresivo. Cuando uno se resiste al crecimiento, uno se resiste al progreso. Las pruebas son parte inherente del crecimiento. Si no hay prueba, no hay crecimiento. Para crecer en Dios se necesita pasar por cosas, porque es la única manera o es la única herramienta que Dios tiene para que nuestra fe pueda crecer. Nadie en la tierra que ha sido procesado por Dios ha seguido siendo la misma persona. En la vida nadie ha sentido, nadie ha vivido más injusticias que Jesús, pero nadie ha sido más exaltado que Él. Y esto debe darnos a nosotros eh, contentamiento, porque al final del camino, el proceso siempre va a tener una bendición. Job tuvo el doble de todo lo que él había perdido, el doble de hijos, el doble de finanzas. ¿Cuántas cosas más que la Biblia no menciona posiblemente Dios le dio? Es más, Job en algún momento dijo, ¿quién diera y escribiera esto que yo estoy viviendo? Y se escribió también. Ahí está en los 66 libros de la Biblia. O sea, Dios cumplió, hermano, con todo lo que él había prometido. Así que si usted está pasando por un momento difícil, tranquilo, baje su nivel de estrés, soporte la prueba y Dios lo va a llevar a otro nivel.
No hay, por ahí dicen que no hay mal que por bien no venga, no es versículo bíblico, pero es muy bueno. No hay mal que por bien que no hay mal que por bien no venga. Y no hay cuerpo que resista toda la vida problemas, problemas y tras problemas. Se moriría usted si le tocara vivir todo el tiempo agobiado, pero Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Quizás usted está pasando por eso, tranquilo, Dios va a tomar el control. Usted no pierda la fe. Recuerde que hay ángeles que lo están viendo. Usted está en un ring ahorita, usted está peleando una batalla y todos están alrededor viéndolo, están en silencio, están callados. ¿Qué reacción va a tomar usted? La reacción que tome va a determinar de qué material está hecho. Sigamos entonces con la página número 8. Vamos a ver por acá. Parece que... Deme un momento. Am, Deme un momento por acá. 5, 6. Híjole, no se me guardaron las páginas. Ok. De nuevo. Bueno, tuve unas dificultades, un poquito de problemas por acá, no como los de Job, pero sí no me guardaron, no se me guardaron las páginas de la presentación, pero yo creo que podemos seguir con la lectura. Igual ustedes vayan leyendo, por favor, ahí en en su material. Estamos en la página número 7. Página número 7. Vamos a la página, vamos a ver si se logra ver aquí. Oh, vamos a ver, creo que no se logra. Bueno, página número 8. Vamos a iniciar o dar seguimiento en la página número 8. Dice así, al principio vemos que Dios dijo que no había hombre tan justo como él, pero aún hombres buenos tienen que ser metidos en el fuego para ser aún mejores. Job estaba siendo entrenado para gobernar con el Señor en la eternidad. No debemos desfallecer en el tiempo de nuestro llamamiento y elección. Gálatas 4:1 y 2. Vamos a leerlo. Gálatas 4:1 y 2. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curado y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todos somos herederos y Dios tiene una herencia muy rica que nos aguarda, pero debemos madurar antes de que Dios nos la dé en la vida natural. Una mujer o un hombre deben ser mayores para recibir la herencia y a veces el joven heredero al trono en nada difiere a todo lo demás hasta que tiene su edad. En estos versículos vemos que los tutores o cuidadores deben ser muchas cosas y circunstancias y situaciones, gente, tiempo, prisiones, maestros, pero estaremos sorprendidos de ver cómo Dios ha escogido a cada uno. No debemos perder, miren, nosotros no debemos perder nuestro norte. Nuestro objetivo en esta tierra es ser formados para entrar al cielo. La vez pasada alguien me preguntaba, pero ¿por qué tenemos que pasar por aquí para poder llegar al cielo? No lo sé, la Biblia no lo dice. Hay cosas que son de Dios. La Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Él. Pero es muy probable que ya existíamos en la preexistencia de Dios. ¿Sí? En la vida preadámica posiblemente ya existíamos en otra, no sé, en otra vida, en otro cuerpo. No sé, algunos hasta especulan que posiblemente fuimos de los ángeles que estuvieron con Dios antes y que son pasados por este cuerpo y por esta vida para demostrar que realmente son dignos de seguir con Él. No lo sé, esa parte no nos corresponde saberlo. De lo que sí estoy seguro es que todos esos puestos que quedaron ahí en el cielo van a ser reintegrados para todos ustedes que estamos siendo procesados aquí en la tierra. Ahí en el cielo hay moradas que Dios está preparando.
y hay muchos puestos que quedaron desocupados con la caída de los ángeles. Todos los que estamos siendo procesados aquí en la tierra, tenemos que ser merecederos de esos logros. No estoy hablando de salvación, ojo, que es diferente. La salvación es por gracia y la gracia es un favor no merecido. Es algo que Jesús nos dio y que usted no ha hecho nada para ganarse. Estoy hablando de galardones. ¿Acaso no has leído que hay coronas en el cielo? Dios nos va a dar coronas en el cielo y tenemos que ganárnoslas. Tenemos que aprender a ser un poco más proactivos en el Señor para que podamos llegar a aquellas cosas que Dios desea de nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo no entendía mucho de lo que vivía, pero amaba profundamente a Dios y le dije, Señor, no me importa lo que yo logre en el cielo, si hay o no hay cosas, yo lo único que quiero es estar contigo. Y eh, es un pensamiento muy lindo, ¿no? Digamos muy desinteresado. Pero realmente fíjese que cuando usted tiene ese tipo de pensamiento y a lo largo del tiempo usted va pasando de niño a joven espiritual y luego padre espiritual y usted sigue con esa edad, con ese pensamiento, ¿verdad? De padre espiritual, usted todavía pareciera que fuera, que siguiera siendo un niño espiritual. ¿Por qué razón? Porque se acomoda. Y ese es el grave problema. ¿Ha visto personas que lo tienen todo pero que no lo multiplican? ¿Ha visto personas que tienen la oportunidad de entrar a estudiar, todo se les facilita pero que no lo aprovechan? Bueno, es lo mismo. Cuando una persona no decide crecer en Dios y solo vive con la falacia en su mente diciendo, no, Señor, lo único que me interesa es estar contigo, está rechazando lo que Dios le ha prometido. Así que usted haga su esfuerzo, multiplíquelo. Vaya a ser que por esos pensamientos ni siquiera puede entrar al cielo. Mire aquel que no multiplicó su talento, terminó en el fuego eterno. Yo no estoy diciendo que usted va a terminar ahí, ¿verdad? Y no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Es importante que usted multiplique lo que Dios le ha dado y sea proactivo en las cosas espirituales. No debemos desfallecer en el tiempo de nuestro llamamiento. Guarde esa palabra por ahí. ¿Ok? Dios trae a nuestra vida exactamente las personas que necesitamos, las circunstancias que necesitamos para desarrollarnos. Y nunca debemos rechazar a aquellos que Dios trae a nuestra vida. Eso nos cae a todos. De lo contrario, pasarán sin desarrollar áreas en nosotros. Para que Dios nos considere preparados, a veces necesitamos una buena disciplina. Nosotros muchas veces olvidamos cosas que han sido dichas. Debemos recordar constantemente muchas de estas cosas que nos han dicho. ¿Hemos sentido desmayar? Desmayar viene de una palabra griega que significa la pita de un arco que de pronto no se estira. No debemos desmayarnos y cansarnos cuando estemos en un lugar, periodo de entrenamiento, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El objetivo de un gimnasio, hermano, es que usted forme su cuerpo, no que vaya a platicar. El objetivo de un gimnasio es que usted esté saludable y que más adelante no vaya a padecer ahí de triglicéridos, presión, ¿verdad? Y todas las enfermedades habidas y por haber. Es que usted se mantenga activo, que su cuerpo se ejercite. Asimismo, en el evangelio, en el mundo espiritual, es igual. ¿Qué tiene más fuerza, su espíritu o su cuerpo? Por eso la Biblia da la analogía entre la carne y el espíritu, que ambos son contrarios. Lo que más alimente inherentemente va a crecer más. Yo no sé si usted se está viendo en un espejo y se mira guapísimo o guapísima, pero si se mira en el espejo espiritual, ¿cómo estará su espíritu? ¿Estará caquéxico? Como dicen los médicos, todo depauperado, flaco, flaco, flaco. ¿O estará rosadito, verdad? Fuerte, sólido. Va a depender de qué estamos alimentando más. Bueno, esto es para que las cosas que no son como Él cambien, porque Él tiene cosas maravillosas que quiere encomendarnos. Y es aquí donde tantas personas fracasan y desmayan porque se dan por vencidas
y no pueden ver cuál es el final que tendrán. Ok, vamos por acá. Dice Hebreos 10:36. Os es necesario la paciencia, debemos soportar las tardanzas. Si rechazamos la corrección y castigos, Dios nos llamará bastardos. Y esto significa que si rehusamos la corrección, nos quedaremos sin cambiar y no seremos en nada como nuestros Padres Celestial, porque no actuamos como Él ni pensamos como Él. Y Dios dice, no eres mi hijo. El castigo viene para que seamos como Él y para que seamos partícipes de su santidad. Algo importante y es que nuestro objetivo es ser como Jesús, ¿no? La misión es que seamos como hechos al varón perfecto. Y si no actuamos ni hacemos lo que Él nos enseñó, entonces no somos considerados sus hermanos. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿sí? Pero qué difícil es tener un hermano que es deshonra de un padre, ¿no? Pues yo no me crié con ellos, pero sí sé que algunos de mis hermanos nunca fueron de honra para mi papá. Y cuando hablo de honra no hablo de temas monetarios, hablo de honrarlos, de no dejarlos en vergüenza, ¿verdad? De no andar involucrados en cosas malas. Cuando Dios nos llama a su reino, nos hace sus hijos y somos coherederos de la gracia con Cristo, somos hermanos de Jesús, pero debemos caminar como Él. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Entonces debemos que caminar como Él. ¿Y qué es caminar como Dios? No necesariamente tiene que ver o solamente tiene que ver con con el vestuario, tiene que ver con todo. Hay un todo involucrado en conocer cuál es el propósito de Dios para usted y seguir paso a paso. Eso se llama dirección divina. ¿Qué es lo que Dios quiere darle y usted está siguiendo esos pasos? Hay gente, hermano, que pasa con camisa manga larga, zapatos negros, Biblia de fajita, pero usted lo mira, esa persona no crece para ningún lado. Y yo no estoy diciendo que tal vez más adelante Dios no puede hacer algo con esa persona. Claro que sí, pero es importante que entendamos que la obediencia es más que el sacrificio. De nada le sirve a una persona. Hablábamos ayer con un hermano. Él me mencionaba que los dominicanos, y sí es cierto, los dominicanos son bastante ah, es- eh, se meten con Dios. ¿Verdad? Un gente que se mete bastante con Dios. Y él me decía, hay unos que son locos y se van a ayunar y a orar y se van al monte, ¿no? Y oran por días. Y yo le digo, bueno, pero la pregunta es, ¿son obedientes o se fueron por su propia cuenta? Porque vaya a ser que el pastor nunca los mandó, pero ellos se sienten direccionados por el Espíritu Santo, porque no obedecen a la persona que tienen enfrente. Yo te voy a decir una cosa, tú puedes hacer todos los sacrificios que quieras, pero si tú no eres obediente con tu pastor, usted no está haciendo nada. Usted no está haciendo nada. Usted puede ofrendar $1.000.000 en la iglesia, pero si usted no se habla con la hermana o con el hermano que está en la iglesia, usted no está haciendo nada. Hay cosas básicas, prácticas básicas de la doctrina cristiana que se deben de realizar para poder crecer. Y esto debe ser congruente con lo que estamos nosotros desarrollando, ¿no? En el Evangelio. No podemos dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Hay que tener sensatez en lo que estamos tratando o lo que estamos haciendo en Dios. Véase usted y pregúntese, Señor. Pregúntese, señor, pregúntese usted mismo, ¿cuánto tiempo tengo de estar en la iglesia? ¿Qué áreas debería de crecer? Y dígale, Señor, ayúdame a desarrollar esas áreas que todavía no he podido desarrollar. Esto es importante para crecer. El crecimiento del cristiano tiene que ver con que pasemos de un nivel a otro, así como lo dice la palabra, crecimiento, ¿verdad? Debemos permitirle a Él que cambie nuestra mente. Isaías 55:8, vamos a leerlo. Isaías 55:8. Vamos a ver por acá. Isaías 55:8.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto no va dirigido a incrédulos, sino a creyentes que necesitan su mente cambiada en muchas áreas, y la mayoría de nuestros problemas son debido a lo que pensamos. Pablo dijo que nuestro hombre carnal natural es un enemigo de Dios. Batallas que tenemos en el camino. Nosotros tenemos grandes problemas con las cosas que imaginamos. Número uno, segunda de Corintios 10 4 5. Debemos hacer a un lado la imaginación y cautivar cada pensamiento, porque todo pensamiento debe estar, ok, vamos entrando a la página número 9. Ya finalizamos la página número 8. Estoy iniciando con la página número 9, donde dice segunda de Corintios 10 4 al 5, ¿verdad? Para que no nos, para que vayamos ahí alineados. Ustedes también vayan leyendo cada vez que yo voy mencionando una de las páginas. Ok, a veces nos desanimamos a causa de lo que pensamos, porque el desánimo siempre tiene un origen, siempre traza su origen en algo. Estamos pensando en algo que Dios no está pensando y estamos escuchando a la voz equivocada. Y Dios siempre dice algo bueno. El desánimo consiste en estar de acuerdo con el diablo. Nunca lo voy a lograr, por ejemplo. Cuando estamos desanimados, debemos detenernos y pensar que estos pensamientos no vienen de Dios, o sea, no vienen de arriba, ¿no? De lo alto. Las imaginaciones. Todos los cristianos tenemos problemas con nuestros pensamientos. Primera de Pedro 1:13. Debemos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Ceñir los lomos es una expresión oriental, y los hombres orientales usaban vestiduras largas que colgaban, y estas vestiduras se echan por todos lados, al igual que nuestra vida. Y los pensamientos, debemos asegurar los pensamientos que andan sueltos por todas partes. Em, Pensamientos indisciplinados que están por todos lados, y es una orden del Señor el ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Génesis 37 dice que los hombres, que los hermanos, perdón, de José lo vendieron a Egipto y le tenían que dar una explicación a su padre, y tomaron su túnica de colores, y la destrozaron y la arrastraron en la tierra y le pusieron sangre y le llevaron la túnica a su padre y le dijeron que si era de su hija que si era de su hijo la túnica. Solo por una observación externa se podía ver que Jacob estaba hecho pedazos, pero no era cierto, aunque parecía serlo. Fue lo que pensó, y el resultado de haber creído una mentira fue una gran depresión. Un espíritu de pesadez lloró por meses y años sobre algo que ni siquiera era verdad. Yo a veces me pregunto cómo es que cómo es que Jacob, eh, teniendo la conexión, ¿verdad?, que tuvo con Dios, no sé si seguramente le preguntó a Dios y Dios nunca le contestó. Bueno, también era parte del plan de Dios que él no conociera la verdad, porque posiblemente hubiera mandado a traer a José. Y eso hubiera roto el propósito de Dios. Mire cómo es la vida. A veces Dios permite que nosotros suframos y que nadie intervenga solamente para cumplir el plan que tiene con usted. Porque esa prueba que pasó José era necesaria para salvarlos a todos ellos. Si José no llega a ser el segundo de Faraón, nunca hubiera llegado a salvarlos. Dios cumplió dos objetivos. Salvar a Israel. Y número dos, poner en alto a José. Lo puso en una vitrina para que los demás hermanos quedaran avergonzados de lo que habían hecho contra él. Y Dios muchas veces sabe que a usted lo han humillado, que lo han tratado mal, que lo han visto mal, y Dios quiere ponerlo en una vitrina, pero usted no se deja. Esa es la diferencia entre José y usted. No que José huyó de una mujer, yo no. ¿Sabe? A José todo el tiempo lo han puesto como el hombre de la santidad, porque salió corriendo, porque no. Mire.
José no amaba a la mujer de Potifar. ¿Por qué tenía que acostarse con ella? No. Si un hombre no ama a una mujer, normalmente no siente. Siento que es más santo José, el padrastro de Jesús, ¿verdad? Porque ese sí amaba a María. Y la Biblia es clara, dice, y no la conoció hasta que nació el niño. Imagínese ese hombre que se la llevó como esposa, porque se casaron y el ángel le dijo, no temas, no tengas temor en tomarla, y se la llevó. Y vivieron en una casita porque pues eran pobres, ¿no? Eran esclavos dentro del Imperio Romano, en el pueblo de Israel, esclavos, y seguramente vivían en una casita pequeña, humilde, y ese hombre estuvo con esa mujer, hermano, 9 meses y la dieta, diría mi esposa, y no la tocó, y la Biblia lo recalca, y no la conoció hasta que nació el niño. Ese tipo sí es meritorio decirle que es el padre de la santidad. O sea, es un hombre con un carácter refinado en esa área. José no. En el tema de José, yo creo que le pudo más el miedo que lo lincharan, ¿verdad? Cuando se diera cuenta Potifar, que otra cosa. Pero sí lo admiro mucho por haber tenido la paciencia y sobre todo la excelencia en medio de las situaciones difíciles. Porque una cosa es hacer las cosas, pero otra cosa es hacerlas bien, independientemente de lo que estés viviendo. Potifar lo puso como número uno de sus esclavos, o sea, el tipo llegó a ser el capataz de la casa de Potifar. Llegó a la cárcel y en la cárcel se ganó a todos los soldados de la cárcel y terminó siendo líder dentro de la cárcel. Ah, no, es que cuando lo llevas adentro se nota donde sea que estés, ya sea que estés en el palacio o ya sea que estés en la cárcel. La excelencia siempre se da. ¿Sabe por qué? Porque las cosas se hacen como para Dios. ¿Estás estudiando para el próximo examen? Estudia como para Dios, estudie bien, esfuércese, no lo haga a medias, saque 100 si puede, dé todo de su parte, no lo haga mediocremente, que eso a medias. Dice la Biblia que cuando Jesús creó el vino, ¿por qué dejan el mejor vino del final? Dice, este se toma al principio. ¿Por qué el mejor vino? ¿Por qué no hizo un vino más o menos? Un medio vinito ahí. No, se tiró el mejor vino Jesús, porque Jesús las cosas las hace bien hechas. Nosotros también tenemos que hacerlas bien hechas. Génesis 37, 33, 35. Todo era una mentira, pero pensó que era verdad, hablando de Jacob, perdón. Y en vez de esto, su hijo estaba en Egipto, siendo preparado para llegar a gobernar sobre todo. Podemos ver aquí el poder tremendo que tiene una imaginación. Fue una debilidad que trajo un espíritu malo para oprimirlo. Unos pensamientos que no están ceñidos permiten que el enemigo vengan a oprimir. Nuestras batallas básicamente consisten en dos esferas, en lo interior y en lo exterior. Contexto: no se desanime por lo que no ha pasado. Tenga fe y confianza en Dios. Yo miro que la gente se frustra, se estresa tanto porque, eh, bueno, una señora la vez pasada enojada porque quería saber dónde podía poner a su hijo a estudiar en el colegio y el burrito ni a la escuela había entrado. O sea, que a veces andamos como con 3 pasos adelante, hermano. Tranquilo, cada día trae su propio afán, baje su nivel de estrés. Dios tiene el control de todas las cosas. Sea activo, ¿verdad? Sea proactivo. Ocúpese, pero no se preocupe. O sea, preocuparse es anticiparse a la ocupación. Deje que Dios haga. Jacob estaba desesperado porque le dijeron una mentira y él creía que esa mentira era verdad, ¿verdad? Pero no, no era cierto. Entonces, la mayor parte del tiempo, las cosas que nosotros pensamos no son ciertas. Por eso tenemos que confiar en Dios. ¿No acaso no has leído que Jesús estaba durmiendo en la barca cuando todo el mundo estaba desesperado por la tormenta? ¿Y qué hizo Jesús cuando se levantó? ¿Y qué pasa aquí? Y mira la tormenta. Y empiezan todos a gritar, Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. No los escucho, dice Jesús, y le hace la tormenta. Baja el volumen. Cesó la tormenta. Y les dijo, háblenme de nuevo porque ahora sí los voy a escuchar. Ya no tenían nada que decirle. Todos se quedaron callados. ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Jesús es todo poder, Él tiene el control de todas las cosas. Confíe en Dios y todo lo que usted desea
será cumplido. Él es todo poder. El extremo, dice, perdón, el externo, tenemos, porque hay dos esferas, ¿no? El interno y el externo. En lo externo tenemos a Satanás y espíritus malos. Tenemos las presiones del mundo. Por tanto, tenemos una naturaleza caída contra la que peleamos. El problema más grande que tenemos está en el interior, porque es el interior donde abrimos o cerramos la puerta para que el enemigo entre o no. Y por lo tanto, nuestro problema es el corazón. Los malos hábitos usualmente vienen por nuestra voluntad. Amamos lo que estamos haciendo. Y vamos a la última página para que cerremos la sesión de hoy. Eh, el poder del hábito reside en amar el hábito. Dios tiene que tratar con esto. El problema está en nuestro corazón, porque ahí le permitimos o no a Satanás entrar. Estamos en la página número 10. Por favor, si son tan finos, váyanse a la página número 10, ¿verdad? Para finalizar. Hay debilidades en nuestra vida que permiten que Satanás entre. Sospechas o inseguridades pueden invitar a Satanás. Número 5, 12 al 14. Parte de este capítulo tiene que ver con la ley del espíritu de celos. Estas debilidades invitan a que los opresiones del enemigo vengan, las opresiones, perdón, del enemigo vengan. Juan 14:30. Jesús dijo que el principio de este mundo viene y nada tiene en él. Y la clave para mantener alejado a Satanás es tener un corazón puro y no tener puertas abiertas. Y que no le demos invitación y que no hayan rajaduras o debilidades en nosotros. Primera de Timoteo 4:10, Satanás no es nuestro mayor problema, aunque el problema en que es problema, pero el problema más grande es que haya una puerta abierta. Les decía de Job, pasó algo, ¡boom! Dañaron sus hijos, mataron, o sea, todo lo que sucedió. Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera muchas cosas, pero nada de eso hubiera afectado a Job si él no hubiera prestado sus oídos. Él prestó sus oídos y eso fue lo que le hizo daño. Confiemos en Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe? Dice la Biblia, si no me equivoco, en el libro de Hebreos, que Abraham fue un hombre que tuvo tanta fe, que aunque su cuerpo estaba casi como muerto, sabía que Dios era capaz y todopoderoso de cumplir su promesa. También menciona que él sabía que Dios era capaz de levantar a Isaac aún de los muertos para cumplir su promesa, porque Dios le había prometido que por ese niño él iba a levantar naciones. Y Abraham estaba seguro de eso. Cuando pasamos por situaciones difíciles, se nos olvidan las promesas de Dios. Tenemos que aprender a tener, cuando usted pasa por una prueba difícil, hermano, tranquilícese, no se desespere, no rompe en llanto, eso no le ayuda a nada. Hoy en día hay un sustituto de eso, ¿verdad? eh, que se llama la gestión de las emociones, le dicen los psicólogos. Aprenda a gestionar sus emociones. Mire, esto pues sí funciona psicológicamente hablando, pero funciona realmente cuando somos sometidos a la voluntad de Dios. Porque una persona que no conoce a Dios puede gestionar sus emociones, pero de todos modos la carga es muy grande y él va a terminar muriendo siempre porque no va a poder controlar del todo la situación, porque es humano, ¿verdad? Y si tú no tienes tu confianza puesta en Dios, es difícil. Pero cuando nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, ponemos nuestra confianza en Jesús, en el autor y consumador de la fe, y permitimos que la situación no nos pase por encima, sino que nosotros nos mantenemos tranquilos, esperando y confiando en Dios, entonces tenemos paz. Aprendamos a tener paz en Dios, calma, que Dios tiene control de todo. Nada, 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 nada en esta tierra está fuera del control. Dice la Biblia que ni una hoja se puede mover, ni una hoja de un árbol se puede mover si no es la voluntad del Señor. Un compañero de Pablo, llamado Dimas,
que había recibido una enseñanza excelente, tenía un ejemplo maravilloso y vio grandes milagros y vio el poder de Dios, pero aún así se regresó al mundo. Uno no puede echarle la culpa al diablo porque éste está enamorado del mundo. El diablo solamente intenta seducirte. ¿O usted ha leído acaso que el diablo sedujo, que el diablo obligó a Eva a comer del fruto? No, él solamente se lo ofreció y le dijo, si lo haces serás como Dios conociendo el bien y el mal. Él te propone, pero tú tomas la decisión. No podemos echarle la culpa a Satanás de que vino y lo sacó del camino, porque el problema de él era un problema interno y no externo. Y podemos impedir esas pruebas innecesarias. Pedro, siendo joven, invitó una prueba innecesaria a su vida y hacía aseveraciones desviantes. Comenzó a jactarse y dijo que si todos los hombres lo dejaban, él se quedaría, diciéndole a Jesús. Pero no funcionó. Dios permite que Satanás nos pruebe con los comentarios que hacemos. Guarde silencio, no siempre hable. A veces cargamos con cosas que no debemos de cargar por abrir tanto la boca. Póngale freno. No necesitamos encaminarnos a pruebas innecesarias. No había gracia alguna para que Pedro fuera a prisión y a muerte, porque esa no era la voluntad de Dios para Pedro en ese momento de su vida. Pedro dijo, hasta la cruz puedo ir, hasta la muerte puedo ir, pero no era la voluntad de Dios que Pedro llegara a la cruz. No era en ese momento. Más adelante iba a tener la unción para hacer eso. Hay cosas que aunque usted tiene ganas de hacerlas y parecen buenas, no necesariamente son la voluntad de Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Eso es lo importante, que podamos someter nuestra voluntad a la de Él. Si la voluntad de Dios, hermano, es que usted quede en su casa tranquilito, sin hacer nada, quédese en la casa. ¿Para qué va a ir por allá tratando de conquistar al mundo para el Señor si no es la voluntad de Dios? Él sabe cuándo lo va a hacer, pero no es en ese momento. Hay intenciones que parecen buenas, pero no necesariamente son efectivas. Por ejemplo, Sara quiso prestar a Agar a Abraham para que levantara descendencia, queriendo ayudar a Dios, pero no era la forma en que Dios quería que Abraham levantara su descendencia. Era a través de ella, de la misma Sara de 90 años. O sea, la gloria era el proceso, no el niño como tal, porque no hablamos tanto del niño como hablamos del proceso. El tema aquí era lo envejecidos que estaban ellos y lo que lograron hacer a esa edad. Y ese es el gran milagro. Por eso es el padre de la fe. Por eso son los padres y la madre de la fe. Porque son personas que creyeron a Dios aunque su cuerpo estaba casi como muerto. Si no, no hablaríamos de ellos. Bien, no necesitamos encaminarnos a pruebas innecesarias. No había gracia alguna para que Pedro fuera a prisión y a muerte, porque esa no era la voluntad de Dios para Pedro en ese momento de su vida. Dios solo nos da gracia para hacer su voluntad y es por ello que la gente fracasa. Oiga bien. Tratan de hacer algo según su mente o deseos y no están siendo movidos por Dios. Él no quería que Pedro muriera con él. Pedro tenía 36 años más de vida y Dios quería que predicara todavía en Pentecostés a 3.000 personas y que fueran convertidas. Estaba también Tabita para ser resucitado y era necesario que fuera escrito Pedro 1 y Pedro 2 y estaban todavía las puertas de los gentiles que él debía abrir y Dios todavía tenía muchas cosas que quería hacer en su vida y a través de su vida y no había gracia para ser mártir. Dios todavía tenía muchas cosas que quería hacer en él. No podemos dar nuestra vida como mártires con nuestras propias fuerzas. Y si llegara ese tiempo y si es la voluntad de Dios, en ese instante habrá gracia divina para hacerlo y no lo haremos con nuestra propia fuerza. Dios le dijo a Pedro después que moriría por él, Juan 21:18, aquí ya tuvo capacidad divina para morir. Dirección divina. Necesitamos
crecer en el conocimiento de la dirección divina. Que las cosas parezcan buenas no necesariamente significa que son efectivamente buenas. Hay que dejar que Dios nos guíe y nos oriente. Quedamos en la página número 10, ¿verdad? Digamos, entrando a la página número 11 con el título Podemos evitar pruebas innecesarias. Vamos a seguir con ese tema más adelante porque está buenísimo. Si somos sabios y humildes. Dios me los bendiga a todos. Gracias por el tiempo. Vayan leyendo la materia, ya vamos bien avanzados. Vamos a quedarnos en la página 24. Mire, ya casi vamos a la mitad de la materia, el crecimiento del cristiano. Por favor, si tienen dudas, preguntas, me las hacen saber en el chat. Mil disculpas, por ahí tuve problemas con mi WhatsApp, así que posiblemente ya hoy me pueda integrar nuevamente al grupo y les voy a estar enviando la presentación. Dios me los bendiga.